Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de mi canal en el cual estaremos compartiendo algo sobre Machine Learning, específicamente tratando un poco en detalle lo que es el algoritmo de regresión lineal eh, y un pequeño ejemplo del mismo. Así que sin más, vamos a esto. Empecemos con la agenda que estaremos tratando. Primero, partiendo de las bases de lo que es la inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning, Reinforcement Learning y viendo las diferencias entre estos. Luego veremos un poco de lo que es Machine Learning, lo que son los algoritmos de Machine Learning, es decir, la clasificación de estos, lo que es el entrenamiento de un modelo y un pequeño demo como les había comentado. Bien, empecemos con la diferencia de estos conceptos. Las diferencias parten de lo siguiente. Tenemos, digamos que un área general, que es la inteligencia artificial, que es una rama de la ciencia de la computación, la cual se enfoca en poder dotar a las máquinas o a los equipos computacionales con la capacidad cognitiva suficiente para ser racionales, tal cual si fuera un humano. De la inteligencia artificial se desprende, o bueno, más bien engloba áreas como Machine Learning, la cual es una subdivisión de inteligencia artificial enfocada en crear algoritmos que permitan a las máquinas aprender e interactuar o procesar información de una manera similar a la que la hacemos los humanos. Básicamente es una de las principales áreas de la inteligencia artificial donde se pone mucho esfuerzo para lograr que las máquinas, digamos, que piensen por sí mismas. El Deep Learning es una subclasificación de Machine Learning, es decir, es una familia de algoritmos basadas en redes neuronales que va dentro del Machine Learning, ya que Machine Learning engloba todo lo que es algoritmos, y el Deep Learning se enfoca en todo lo que tiene que ver en redes neuronales y ese tipo de procesamiento. Y tenemos la parte analítica de data y ciencia de datos, que si se fijan, a pesar de que se ve más pequeño, engloba todas las áreas. Es decir, tiene que ver con inteligencia artificial, con machine learning, con deep learning y demás. Reinforcement learning es otra familia de algoritmos, o sea que digamos que va al lado de deep learning, y estos se enfocan en algoritmos que aprenden, digamos, a base de prueba y error. Se utiliza bastante en el mundo de la robótica y en el mundo de simulación de entornos virtuales. Bien, si pensamos en Machine Learning o una máquina aprendiendo, en este espacio en blanco que vemos, ¿qué dibujaríamos? ¿Cómo lo visualizaríamos? Un caso particular sería algo como esto. Una computadora aprendiendo de un libro. Básicamente una imagen un poquito cómica para el área, pero básicamente representa la esencia de lo que le llegaría a uno a la mente de manera rápida al ver esta expresión. Pero bien, Machine Learning o aprendizaje automático, ¿qué es? Como mencionaba, es una rama de la inteligencia artificial que se dedica al estudio y desarrollo de nuevos algoritmos que permiten a las computadoras aprender de la información. Es decir, a partir de un conjunto de datos, analizarlos y aprender de estos. Dentro de la clasificación de los algoritmos están algoritmos supervisados, semisupervisados, no supervisados y reforzados, que son de la categoría de Reinforcement Learning o aprendizaje reforzado. El aprendizaje supervisado, digamos que es el más sencillo o el más común de ver en el mundo cuando estamos incursionando en todo esto de Machine Learning, inteligencia artificial, debido a que en este tipo de algoritmos contamos con datasets que ya están etiquetados, es decir, que tenemos los datos de entrada y los datos que esperamos a la salida. Si estuviéramos haciendo un algoritmo para predecir la salida de una fórmula, digamos que tenemos de entrada 5 en un campo, otro campo 5 y el de salida sería 25. Ya con eso nosotros como humanos rápidamente podemos predecir que sería una fórmula de multiplicación. Sin embargo, para las máquinas se necesitarían múltiples ejemplos para hacer una aproximación a este tipo de resultado. Pero en esencia es eso. Tenemos un conjunto de datos de entrada y datos de salida
Esto se llama etiquetado cuando tenemos el dato de salida. Y básicamente estos algoritmos se basan en eso, en tener información clasificada, en la cual ya tenemos qué se espera, y con eso podemos ir ajustando para que se corrijan los errores, se reduzcan al mínimo y el algoritmo funcione de la manera más óptima posible. Ejemplos de estos están las regresiones, tanto lineales como no lineales, etcétera, árboles de decisiones, random forest o bosques aleatorios, entre otros. Dentro de los algoritmos de aprendizaje semi supervisado tenemos algoritmos que funcionan con set de datos en los cuales tenemos parcialmente el etiquetado, es decir, tenemos dentro de todo el dataset tenemos algunos datos con la salida esperada y otros datos que no la tienen. Esto, ¿para qué nos sirve o en qué nos ayuda? Bueno, en el mundo real tenemos millones y millones de datos que no tienen una etiqueta, es decir, que no se sabe o no se tiene anotado qué se espera para ese conjunto de entrada particular. Sin embargo, para otros conjuntos de entradas sí se tienen. Entonces, lo que se hace es un algoritmo que, a partir de los que se tienen, digamos los que están supervisados, empieza a analizar y a encontrar patrones, y luego de eso mismo que va encontrando va aplicándolo al set, a la parte del set de datos que no tiene ese etiquetado. Y así con esto vamos también aprendiendo, aunque no se tenga directamente una etiqueta que nos valide, pero sí podemos ir entrenando con esto. Aplicaciones de este tipo de algoritmos, por ejemplo, está el análisis de voz. Tenemos la clasificación de contenido en internet, que en internet se produce bastante cantidad de contenido por segundo, podría decirse, o sea que aquí es un punto interesante donde se aplican. Y tenemos también clasificación de secuencia de proteínas, en el caso por ejemplo de AlphaFold del equipo de DeepMind. Aquí utilizan bastante este tipo de entrenamiento, ya que el desdoblado de las proteínas no siempre está predicho, o sea, no siempre se tiene a mano qué se espera, y por ende es un poco complejo de poder realizar ese tipo de operación, y aquí por eso este tipo de algoritmos funciona bastante bien. Tenemos por otro lado los algoritmos no supervisados, en los cuales básicamente el set de datos no tiene una etiqueta, es decir, no tiene la salida que se espera para ese conjunto de datos entrante. Aquí aplican básicamente cuando se tiene, por ejemplo, análisis de imágenes, no necesariamente tenemos anotado qué tiene, qué está contenido en cada imagen. Ejemplo, si en una imagen hay varios animales, no necesariamente tenemos un label para cada uno de estos que diga, mira, esto es un perro, esto es un gato, esto es una jirafa. Sin embargo, estos algoritmos, a pesar de no tener ese tipo de etiquetado o esa salida esperada, son capaces de extraer patrones abstractos de esta información, y en base a esto puede realizar distintas operaciones, como son de las aplicaciones que se ven, la clusterización, que es básicamente agrupar estos datos según las características que vaya encontrando. Digamos que si entrenamos un modelo no supervisado con un conjunto de imágenes de aves y de otro de felinos, por ejemplo de gatos o tigres, leones, etcétera, pues este modelo, a pesar de que no le digamos qué es cada animal, podrá extraer la información de que, por ejemplo, todos los animales que tengan pluma los pone a un lado, que digamos sería el lado de las aves, y los que no tengan pluma los pone a otro lado. Básicamente esto se logra con la clusterización en algoritmos no supervisados. Otro es la reducción dimensional. Esto básicamente se utiliza bastante cuando se tienen set de datos enormes en los cuales hay múltiples dimensiones, donde cada dimensión digamos que representa un vector ya en la parte numérica, en la parte técnica. Y a medida de que tenemos más vectores, se hace más complejo el poder analizar toda la información. Y la reducción dimensional lo que hace es ayudarnos a disminuir esta cantidad de elementos o de dimensiones para que el análisis se pueda hacer de una manera más eficiente. Tenemos también detección de anomalías, las cuales básicamente
representan, digamos, patrones fuera de lo normal en un conjunto de datos. Esto se utiliza bastante en el análisis de riesgo, por ejemplo, para predecir transacciones fraudulentas en las entidades financieras, eh, para predecir algunas enfermedades en diferentes datasets con informaciones clínicas de pacientes. Por ejemplo, analizamos un set de datos que tenga el nivel de azúcar de múltiples pacientes y la mayoría, digamos, que están dentro de un rango. Cuando un paciente se muestra con valores fuera de ese rango, pues el algoritmo de detección de anomalías puede levantar la bandera y decir, mira, aquí hay algo extraño, y por ahí se puede también llevar a cabo una serie de análisis más en detalle para ese paciente y llegar a la conclusión de qué pueda tener. Tenemos el aprendizaje reforzado, el cual básicamente permite a un agente, el agente sería como un elemento virtual o una persona o robot que sería el que hace o toma las acciones dentro de un entorno en el cual básicamente él va a tener interacciones, y a medida de que vaya interactuando con su entorno va a recibir recompensas o sanciones. Básicamente estos algoritmos se programan normalmente para buscar conseguir la mejor puntuación, es decir, la menor cantidad de sanciones, y maximizar la cantidad de recompensas que reciba en base a sus acciones. Se utiliza bastante en el mundo de la robótica, sistema de recomendación, control de tránsito y demás. Eso hay muchos ejemplos, incluso con entornos virtuales como OpenGym o Muyoko, que ahí básicamente se simulan entornos, y uno de los ejemplos que Google dio con este tipo de algoritmos es el de un agente que aprende a saltar o superar obstáculos. Básicamente es un pequeño humanoide que a partir de la primera iteración tiene que aprender a caminar, y luego de ahí, a medida que va caminando, le surgen obstáculos y tiene que aprender a evitarlos. Entonces, ¿cómo entrenamos un modelo? ¿Podemos entrenar un modelo con nuestra PC? Claro que sí. Dependiendo de las prestaciones, se hará más rápido o más lento, pero básicamente quien tenga un computador puede entrenar un modelo. Ahora bien, ¿cómo se hace? ¿Qué nos llega a la mente con entrenar un modelo? Probablemente algo como esto. Tenemos un PC entrenando y se convierte en esto, un PC modelo. Pero no, ojalá fuera así de sencillo. La verdad es un poco más complicada, pero interesante. Esto aquí es un ejemplo de el entrenamiento, del proceso de entrenamiento de un modelo, que si partimos de los puntos que analizamos, podemos llegar a la conclusión de que aquí se trata de un modelo de entrenamiento reforzado. Porque tenemos aquí el agente, que sería el pequeño robot, y tenemos el ambiente, en el cual tenemos en un lado fuego y en otro lado agua en una cubeta y una llave. Entonces, ¿qué pasa? Si el agente se acerca, por ejemplo, al fuego, el fuego lo va a quemar. Entonces recibe una penalidad de, en este caso, menos 50 puntos. Y aquí al final él aprende que el fuego es malo, y la próxima vez lo va a evitar. Básicamente así aprende un agente dentro de un entorno con un algoritmo de aprendizaje reforzado. Este básicamente es el ciclo. Ahora bien, aquí si volvemos a analizar lo que tratamos anteriormente, podemos llegar a la conclusión de que aquí tenemos el entrenamiento de un modelo supervisado, porque tenemos los datos etiquetados y el proceso de entrenamiento. Básicamente aquí tenemos, como dije, un entrenamiento supervisado. En este otro caso tenemos un entrenamiento no supervisado. ¿Por qué? Si se fijan, le estamos dando de entrada digamos que frutas. No sabemos qué tipo de frutas son, no hay nada en el dataset. Básicamente el modelo va a interpretar esa información con su algoritmo, y luego de que termine de procesar va a tener a la salida, digamos que diferentes grupos donde le va a ir poniendo cada fruta según las características que le vea, que básicamente aquí sería una clusterización, lo cual básicamente agrupa las frutas por sus características. Por ejemplo, las manzanas en un lado, los guineos en otro y el mango en otro.
Ahora bien, dentro del proceso de entrenamiento, esta es una curva bastante común, bastante típica, no es la única que se puede hacer, ya que cada modelo que se vaya a entrenar, dependiendo del algoritmo, pues tendrá algunas variables más o menos, pero básicamente esta es una curva muy común, que sería la curva de iteraciones contra la pérdida. La pérdida o el loss representa la función de pérdida y si se fijan está en el eje de la y va de 0 a 1, donde 0 sería el valor ideal, ya que sería un modelo sin errores, y el 1 sería lo peor, ya que sería un modelo totalmente errático. Y en el eje de las X vemos que serían las iteraciones, es decir, cuántas veces el modelo va recorriendo la información. Vemos que llega hasta una 10.000, de 0 a 10.000, y si se fijan, a medida que van ocurriendo más iteraciones, la línea roja que representa la pérdida en el entrenamiento va descendiendo. La línea verde, que representa la misma función de pérdida pero en las pruebas, también va descendiendo. Sin embargo, la línea azul, que representa la precisión de las pruebas, o sea, cuando él va probando con diferentes datos en el mismo entrenamiento, va viendo que va mejorando su precisión, es decir, va siendo más certero. Básicamente esta es una curva de entrenamiento, como les decía, bastante común. Si se fijan también a la derecha, el mismo eje de las Y tiene valores de 0 a 1 que representan la precisión. Entonces, en conclusión de todo lo que hemos visto, podemos decir que Y es igual a WX más B. Entonces, se preguntarán, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿De dónde sale? ¿Por qué? Vamos a ver un poquito del origen de esta fórmula. Esta fórmula básicamente sale de la ecuación de la recta, es una manera simplificada de la ecuación de la recta, donde tenemos la variable y, que sería la variable dependiente, es decir, que depende de otra o de otras. Tenemos a m, que sería la pendiente, es decir, la parte de la inclinación. Tenemos a x, que sería la variable independiente o el valor que se le ingresa a la función. Y tenemos a b, que sería el desplazamiento en el eje y o la ordenada al origen. Básicamente con este valor podemos subir o bajar la línea aparte de la inclinación que tenga. Pero ¿cómo llegamos aquí? Es decir, si la ecuación de la recta es ax más by igual a c, ¿cómo llegamos a esa forma? ¿Por qué tiene esa forma y de dónde salen entonces la w y la b? Bien, vamos a ver eso. Tenemos la forma estándar en la cual tenemos, como mencionaba, ax más by igual a c. Podemos utilizar cualquiera de las formas de resolver una ecuación lineal. En este caso utilizan esta, me parece que es reducción, y básicamente se llega al punto, primero se le asignan, digamos que valores, por ejemplo 3x más 2y igual a 8, donde c sería igual a 8. Entonces básicamente le restan 3x para ir reduciendo términos, hasta que al final entonces ya quedamos con y igual a menos 3 medio de x más 4, donde tenemos que eso al final sería la misma forma que y igual a mx más b, donde vimos que anteriormente que el m sería la pendiente. En este caso nosotros tenemos un wx más b, el w sería de weight o de peso. Básicamente se ve esto más en detalle un poquito más adelante cuando vemos una neurona de una red, pero en esencia básicamente la w sería el equivalente a esta m. Entonces, bien de teoría, pero ¿qué tiene que ver esto con Machine Learning? Pues bastante. Aquí, en el caso de una regresión lineal, tenemos un eje de x y y, un eje de coordenadas, donde las x, como vimos anteriormente, son la variable independiente, es decir, el dato de entrada que le damos, y la y sería la variable dependiente, o sea, la salida que vamos a tener para una entrada determinada. Si vemos en el gráfico, tiramos una línea imaginaria vertical desde el 40 subiendo, vemos que corta con la línea roja más o menos donde está el 20 de la línea
de las Y, del eje de las Y. Básicamente esto representa que para cada valor de X vamos a tener un valor de Y diferente. Y la inclinación de esta línea, de la línea roja, nos va a dar un valor más o menos según la inclinación que tenga para cada elemento. Vamos a ver algo un poquito más dinámico. En el proceso de entrenamiento de un modelo de regresión lineal principalmente, lo que va ocurriendo internamente es esto. Empezamos con una línea en un random, con una inclinación aleatoria, y esta se va a ir ajustando hasta que llegue al punto en el que está más cerca de todos los puntos. Es decir, va a ir buscando la inclinación donde todos los puntos que tenemos disponibles estén a la menor distancia posible de la línea. Básicamente por eso ven que se va ajustando hasta esa línea según va aumentando la cantidad de iteraciones que podemos ver arriba. Esto en esencia es lo que ocurre cuando entrenamos un modelo con una regresión lineal. Y esto, por ejemplo, es uno de los casos donde se podría aplicar una regresión lineal. Digamos que tenemos múltiples viviendas con diferentes tamaños y el tamaño, en función del tamaño vamos a tener un precio. Por ejemplo, si vemos la casa más pequeña, vemos que vale 70.000, mientras que la más grande, que está a la derecha, vale 160.000. Básicamente esto es un ejemplo muy sencillo, ya que aquí solamente estamos tomando como referencia el tamaño de la casa. En el mundo real hay múltiples valores, múltiples factores que influyen en este valor, pero para fines didácticos este es un ejemplo que cumple bastante bien la función. Entonces, ¿qué pasa si tengo más de una variable? Como mencioné hace poco. Perfecto, se aplica igual, solo que aquí ocurre algo diferente. Aquí vemos una pequeña neurona de una red neuronal en la cual tenemos distintas entradas. Cada X, por ejemplo, X sub 1, X sub 2, X sub n, porque podemos tener n cantidad de X o de entradas. Cada una de estas entradas, cada X, se va a multiplicar por un valor W. Por ejemplo, W sub 1 se va a multiplicar con X sub 1, X sub 2 se va a multiplicar con W sub 2 y así sucesivamente. Entonces, todos estos valores llegan a la neurona y adicional a esto se le suma el valor de B, o sea el bias. Es decir, dentro de la neurona ya llegan todos estos valores de X multiplicado por su W correspondiente. Todos estos se suman y se le agrega también el B o el bias, que sería el desplazamiento, y esto al final sería lo que nos dé el resultado, que en una red neuronal pasaría ya a lo que sería una función de activación. En nuestro caso, como una regresión lineal, perfectamente nos quedamos sin la función de activación, ya que no nos interesa normalizar el valor de salida. Con normalizar me refiero a que podemos tomar ese valor de salida y llevarlo a un rango que queramos. Por ejemplo, un valor entre 0 y 1, o un valor de 0 a 5, o un valor de 0 a n, dependiendo del caso que estemos tratando. En nuestro caso, una regresión lineal, no necesitamos la función de activación, así que podemos tomar la salida tal cual. Entonces, ¿cómo se visualizaría un ejemplo con dos variables independientes? Bueno, bastante fácil, aunque también interesante. Esto sería una salida o la visualización de un ejemplo con múltiples entradas. Tenemos, por ejemplo, un modelo para predecir el nivel de ingreso, sería la línea del income que está a la izquierda, en función de los años de educación de las personas, que sería este eje X, ¿verdad? Digamos que el income sería el eje Y, Years of Education sería el eje X, y tenemos un tercer eje que le llamaremos Z, que sería el Seniority, que sería la antigüedad de esa persona en la empresa. Entonces, como vemos, una persona con pocos años de educación y con poco seniority, o sea, con poco tiempo en la empresa, va a ganar menos que una tal vez con el mismo tiempo, o sea, con la misma cantidad, o bueno, con el mismo nivel de educación, pero con más años en la empresa. La que tenga más años va a ganar algo más que la que tiene poco tiempo. Y también aplica lo mismo para la educación. Una persona que tenga tal vez el mismo tiempo en la empresa que otra, pero si una tiene más tiempo que otra
un nivel mayor de educación más que otra, pues también puede ganar más dependiendo de esto. Si se fijan, esto aquí es un hiperplano, es decir, es un conjunto de planos cartesianos unidos entre sí, entre comillas. Pues digamos que son muchos planos pegados uno al lado del otro y por eso se ve un plano y por eso se le llama hiperplano. Básicamente un hiperplano es un plano multidimensional, no sería como un eje cartesiano simple que tiene dos coordenadas. Aquí en un hiperplano pueden tener 3, 4, 5, n cantidad de dimensiones. Todo va a depender de la cantidad de variables que tenga, pero básicamente esa es una manera de entender cómo se visualiza un modelo con múltiples entradas. Entonces, esto es todo hasta aquí. Vamos a ver un pequeño ejemplo, el cual vamos a estar haciendo predicciones sobre la producción de miel de de diferentes estados. Primero que nada, vamos a conocer un poquito el dataset, que sería ese dataset. Lo conseguí en un curso de Codecademy, mírenlo acá. Este es la URL del dataset y básicamente sería esto. Tiene aquí la columna de estado, que sería el estado de los Estados Unidos, básicamente Alabama, Arizona, etcétera. El numCol sería como el número de colmenas que tiene en ese estado. El year per col sería básicamente como cuánto produce una sola colmena. De esa aquí hay 16.000. Una sola produce 71, eso es libra, o sea, libra de miel. Producción total sería la multiplicación de la cantidad de colmenas por la cantidad de miel que produce. Esto es en un año. El stock, básicamente cuánto tienen disponible de toda esa producción, cuánto cuesta esa libra, o sea, la libra de esa miel, en este caso 0.72. El valor de la producción, que sería multiplicar toda esta producción por este precio por libra, y nos daría entonces este valor. Y eso es para el año 1998. Este dataset tiene información desde el 1998 hasta el 2012. Entonces, si nos vamos por aquí, básicamente esto es un pequeño, digamos, algoritmo para ver si primero definir la ruta donde va a estar el dataset, que sería aquí dentro de la carpeta data. Y si no existe ese archivo, entonces él lo descarga y lo coloca dentro de la carpeta. Básicamente eso es esa parte. Aquí cargamos ese dataset, que es un archivo CSV. Aquí lo que hacemos es crear, digamos, un nuevo esto se carga en un data frame. Aquí digamos que creamos otro data frame, pero ya con los datos agrupados por año. Es decir, tomamos el dataset original, lo agrupamos por año, por la columna año, y sacamos la media de todas las columnas. Es decir, que si vamos aquí, él toma por ejemplo para el 98 y saca la media de todo esto que hay para el 98 y lo pone en una sola de numCol. Entonces sería numCol para el 1998, sería el promedio de todo lo que tengan todos los estados de ese año, y así para cada uno. Aquí ya lo que hacemos es tomar solamente la columna de años de este dataset y le damos un reshape o una reforma, un reformateo para que quede, perdón, eso va aquí, para que quede en este formato. Básicamente él toma todos los años y los formatea para que cada año quede como si fuera un array. Esto para simplificar el procesamiento, ya que el algoritmo que estaremos utilizando de regresión lineal con scikit-learn, que sería con esto que está aquí, espera los datos, la información en ese formato. Por eso le damos este reshape. Aquí hacemos lo mismo de obtener la producción total desde el dataset ya agrupado aquí. Igual luego damos un reshape para que él también lo coloque en ese formato. Aquí entonces lo que creamos es
un X-Future, que serían de los años que queremos predecir. Como les comenté, el dataset tiene información del 98 al 2012. Entonces vamos a predecir desde el 2013 al 2027. Igual le damos un reshape para que quede también en el mismo formato que espera el algoritmo. Aquí creamos un modelo de regresión lineal. Básicamente sería así de simple crearlo. Y para el entrenamiento le damos aquí al modelo con la función fit, la cual recibe dos parámetros: el parámetro x, que sería el valor de las entradas, que en este caso van a ser los años, y el valor de salida, que serían las y que en este caso representa la producción total para ese año. Entonces el modelo va a hacer el entrenamiento y luego vamos a hacer una predicción del modelo con los mismos valores de x. Es decir, vamos a predecir, digamos, con lo que tenemos. ¿Esto para qué? Para graficar y poder ver la producción, la predicción que tenemos, tanto con el dataset original como con los datos futuros. En este caso, también hacemos una predicción con los valores futuros que definimos aquí, del 2013 al 2027. Aquí imprimimos el modelo o el valor del wake o de la W, del parámetro W, y el valor del bias o del parámetro B. Esto para fines de visualizarlo simplemente. Eso no vamos a hacer nada con esos valores más que visualizarlo aquí en consola. Y esta parte de aquí es para graficar esta información y ver un pequeño, de una manera más visual, esta información. Si ejecutamos, se toma un momento, ya que el entrenamiento se toma un pequeño momentico dependiendo de la cantidad de datos. Aquí se fijan el wake y el bias, que son los valores por lo que se multiplica y se suman los años. Es decir, para cada año, para poder hacer esta predicción, se toma, digamos, 2000, se multiplica por este menos 88.000, y se le suma luego ese 1.81, y eso al final nos va a dar el valor de y correspondiente. Aquí en este gráfico que tenemos, bueno, si se fijan aquí, el azul claro representa la producción por año. Todos esos puntos azules claro son los puntos que están en el dataset. Cada punto de estos representa la producción en uno de los diferentes estados que visualizamos en el archivo. Luego tenemos los puntos rojos, que básicamente es el promedio de todos estos valores de los puntos azules. Es decir, él los sumariza todos y los divide sobre la cantidad que hay. Si hay 10 puntos azules en diferentes alturas, los suma todos y lo divide entre 10, y básicamente eso es lo que hace para cada año. Tenemos esta línea azul oscura, la cual es la predicción actual. Es decir, cuando llamamos el modelo para predecir con los valores actuales aquí arriba, él nos genera esta línea azul, que básicamente es, por ejemplo, para el 98, llega aquí, que no tenemos el número aquí, pero déjame ver, sería menos de 10 millones, por aquí digamos que algunos 5 o 6, y así va para cada punto. Si se fijan, la línea tiene una pequeña tendencia a la baja, es decir, que en cada año que pasa se va produciendo menos cantidad de miel. De hecho, eso es parte de donde surgió este dataset, que me parece que en Codecademy lo tomaron de una competencia en Kaggle, creo que fue, en la cual se buscaba como analizar esta problemática de las abejas, que cada vez se va reduciendo su población y por ende hay menos producción de miel. Y básicamente esto es lo que tenemos aquí. Como les comenté, aquí ya hay datos solamente hasta el 2012, se fijan 2010, 11 y 12. Luego de aquí empieza 2013, 14, 15, etcétera, hasta el 27, que fue el que definimos. Y si se fijan, esta línea amarilla es justamente esta predicción que va desde el 2013 hasta el 2027. Básicamente, si se fijan, sigue la misma tendencia que la línea azul, que va tomando, si se fijan, también va adaptada a los puntos
como digamos al punto céntrico entre todos los puntos rojos, que serían los promedios, y la línea amarilla sigue esa misma tendencia. Básicamente, este es un ejemplo rápido de lo que es una regresión lineal. Lógicamente, en el mundo real se utilizan más variables, no solamente, por ejemplo, como yo que tomé el año aquí, se pueden tomar, aparte del año, se puede tomar, no sé, la cantidad que se produjo y hacer un modelo un poquito más complejo, más interesante con eso. Pero para fines de demostración, con esto entiendo que basta para entender el concepto. Cualquier duda, pregunta, me la pueden dejar aquí en los comentarios. Me pueden visitar aquí en mi web, también me pueden escribir por aquí. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y que nos vemos en un próximo video.